Bueno, vamos a dar paso a Ricardo, que nos dio una charla hace como un mes o un mes y medio, ¿no? En marzo, ¿no? Que fue una charla que gustó mucho. De hecho, Luis de Zaragoza, que está aquí, propuso que viniera a darnos una charla porque a él personalmente y a otros muchos nos gustó el enfoque que tienes, Ricardo. Y bueno, cuenta un poco tu historia, ¿vale? Y por qué estás aquí. Bueno, pues yo soy Ricardo Aroca Gallego, soy terapeuta, soy facilitador y soy especialista en masculinidades, género, igualdad y tratamiento de conductas sexuales compulsivas. Yo salí de una adicción al sexo hace 10 años, después de 25 años de consumo, y eso me hizo cuestionarme todo lo que era mi relación con la sexualidad a nivel de como hombre y a nivel relacional con mi pareja y a nivel institucional, ¿no? Entonces me empecé a formar y bueno, pues ahora hago acompañamiento para hombres con todo el tema de la sexualidad y también doy charlas sobre este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, pues conocí a Benjamín en una reunión y bueno, coincidió con mi pareja que luego nos contactó y le pareció interesante. Tuvimos una reunión, le conté un poco mi vida y lo que hacía y le pareció interesante, ¿no? Lo que hacía, el tema de la sexualidad masculina, sobre todo más allá, como pone el título, ¿no? Más allá de las expectativas sociales para fortalecer la identidad como hombre, ¿no? Porque como hay una especie, hay un rol y una caja, ¿no? De cómo tenemos que ser como hombres a la hora de comportarnos, ¿no? En este sentido, sobre todo a nivel sexual hay mucha carga, ¿no? Y debido también al tema del síndrome, pues hay una carga más añadida aún, ¿no? Todavía en este sentido. Para mí es importante empezar desde aquí, porque en el cartel pone sexo, era como que cuando miras de qué sexo, y bueno, ¿de qué voy a hablar? Sexo, no era algo como, era como muy genérico, digo, no sé si es una película o de qué, ¿no? Y que diferenciar la parte, un poco como yo lo veo, de la parte del sexo, que es la parte que se refiere más a las características biológicas, ¿vale? Que definen a una persona si es femenina o masculina, ¿no? En ese sentido. Pero aquí vamos a hablar mucho más de la parte de la sexualidad, de cómo nos sentimos a nivel de género, a nivel de orientación, pero vamos a ir más a la parte, a la forma en que una persona experimenta y se expresa sus deseos, sentimientos y comportamientos sexuales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo os sentís como hombre, ¿no? Con todo eso que os está pasando, con todo el síndrome también, ¿qué carga tenéis de si entráis dentro de una caja de lo que es la masculinidad normativa, ¿no? De lo que es lo normal como hombre, en ese sentido? Y hay que empezar con la parte de la autoestima masculina, y que es la confianza que se construye con ese autoconocimiento propio y de la seguridad de no tener o de no poder tener en un momento dado relaciones íntimas según la norma, no que no sea lo normal, porque una cosa aquí es lo que es normal y otra cosa es lo que es la norma general, ¿no? Yo puedo tener una relación íntima de una manera como yo crea que al igual que hay tantas relaciones como puede haber personas en ese sentido, ¿no? Entonces, el no poder tener una relación, como en teoría entre comillas, como hombre, no me define como hombre el no poderme relacionar desde un lugar que se me está exigiendo, en ese sentido, ¿no? Y hay una carga bastante grande en el cual nos autoimpone la sociedad, como también nos autoimponemos nosotros, en ese sentido, ¿no? Porque nos han enseñado a cuál es la norma, ¿no? De tener que ser. Luego otra parte está en la intimidad auténtica, que es la parte de la conexión real en las relaciones que requiere vulnerabilidad, cosa que a los hombres nos cuesta mucho mostrar esa parte también. Y ver que el ser vulnerables no significa ser débil, no tiene nada que ver. Nos lo venden así, pero es mentira, ¿vale? El ser vulnerable, el mostrar vulnerabilidad, miedo, inseguridad, al revés, nos hace personas. Y eso hay que tener muy claro, y desde aquí también quiero verlo, porque con el síndrome también, pues como que hay un estigma también que puede haber, que yo como al final, pues físicamente a lo mejor no tengo un cuerpo normativo, pues también me salgo fuera de esa caja. Entonces hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Y que el tema no solamente el desempeño físico, que es lo del hombre, de la parte de la sexualidad, de tener relaciones físicas, sino que hay algo más allá detrás del acto sexual puro y duro, que lo que puede ser la parte de la penetración o la parte física, ¿no? Y la parte de la intimidad y la parte de la conexión con las personas con las que os relacionáis. Puede ser hetero, puede ser gay, o desde el lugar que queráis. Desafíos de la masculinidad.
es cuestionaros. Cuestionar simplemente es el estereotipo que permite crear una identidad segura, ¿vale? De cómo tenéis que ser. Y que sea genuina, y que nadie os tenga que decir cómo tienes que ser hombre. Porque hay tantas formas de ser como hombres existen en la Tierra. No hay una forma real hay una forma normativa que te dicen para que entremos dentro de un estereotipo o dentro de una cajita, que eso suele decir, ¿no?, de la caja de las masculinidades, para poder entrar. Pero no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, y en la parte como aquí, mucho que viene dado, es una palabra un poco así, que es la del penecentrismo, ¿no? Es como que es una parte de donde los hombres muchas veces nos relacionamos, sobre todo en este lugar, ¿no? De la sexualidad, sobre todo, de que yo soy lo primero y lo único que cuento soy yo, en ese sentido, ¿no? Entonces, también vamos a ahondar en este tema, ¿no? Toda esta parte de aquí. Y lo que pongo ahí en el cartel, que es que una erección nunca te puede definir como hombre. Nunca una erección os puede definir como hombre. Porque no tiene nada que ver mi masculinidad o mi hombría con tener una erección o no, o que sea mayor o sea menor. Lo único que hay ciertas situaciones que encima se van dando que te venden eso. Que yo, para que mi autoestima como hombre esté bien o suba, tiene que tener esa parte. Que es la inicial, en principio, en teoría, en una relación normal, ¿no? Que yo tenga una erección y si no tengo esa erección, esto no funciona. Yo no funciono. Yo no valgo, estoy dentro de un lugar que no sé dónde estoy. Y estoy totalmente desubicado en este sentido, ¿no? Entonces, he metido esta parte porque, hablando un día con Benjamín, me venía la parte que me decía que, claro, que había personas pues, que al final que también, como para que el consumo de pornografía era como un estimulante sexual para poder tener esa parte de líbido que les faltaba en un momento dado. Pero a corto o muy corto plazo puede ser exitoso en principio, pero a medio y largo plazo es una bomba de relojería, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final te puedes crear una dependencia de tener que buscar un estímulo externo para yo tener ese tipo de relación, ¿vale? Entonces, ¿qué problemas tenemos? Primero, que con el consumo de pornografía podemos tener una ausencia de atracción hacia mi pareja. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo un estereotipo de mujer, ¿vale? Un fetichismo que a mí me gusta, por el cual consumo, que puede coincidir o no como sea mi pareja. Por lo cual, voy a tener ya un problema, seguramente de fijación, a la hora de estar con mi pareja. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo ese patrón como referente en mi cabeza. Y al final, si yo consumo mucha pornografía, va a conllevar a que eso sea así, en ese sentido. Falta de energía. ¿Por qué? Porque si estamos consumiendo porno, seguramente que nos masturbemos y seguramente que calculemos. Y si lo hacemos reiteradamente, volveremos a tener esa pérdida de energía, porque al final, cuando hay una parte de la eyaculación, es energía que estamos perdiendo. Y al mismo tiempo, el consumir porno nos genera esa parte de consumo y de falta de energía, porque estamos cogiendo un recurso para ese consumo. Y que encima hoy en día, con el tema de las redes sociales y con todo lo que hay y con todo lo que es Internet, el acceso a este tipo de situaciones o de películas están a la orden del día y podemos estar horas y horas y horas perdiendo el tiempo con esto. Perdona. La falta de energía, ya sea por relaciones o sea por formas o de cualquier tipo de historias, no me parece que tenga una diferencia de pérdida de energía real. Puedo entender que desde el porno posiblemente sí, posiblemente depende del nivel de participación o de estimulación, pero también las relaciones sexuales personales también hay pérdida de energía, hay un compartir emocional, hay un encuentro desde otro lugar, entonces meter todo en una cajita solo me parece... No, pero claro, dices compartir con alguien, pero si lo haces tú solo y a lo mejor estás viendo pornografía durante 5 horas, o no. Bueno, sí, no, que eso existe y es que es así. O sea, y se está viendo que hay mucho consumo. Las páginas de consumo pornográfico es la tercera economía o la cuarta que más gana a nivel mundial. Sí, pero eso son otras cosas. Claro, pero es decir, es que esto existe. O sea, no es algo que hay 4 hombres que ven porno, hay mucho más. Entonces, el tiempo que tú puedes dedicar a todo esto, a nivel de energéticamente y a nivel de tú estar masturbándote o tal, puede ser que te genere... Si lo tomas como única base de que eso genera una adicción, te lo compro.
pero que sea, al final es un estímulo de conclusión, de fantasía, que considerarlo viendo eso, una foto de quien sea o cualquier otra cosa. O sea, yo, si se basa esa información que cuentas, compartes, que se apunta donde está en la edición porno, la puedo comprar, ¿eh? No soy buena foto, te lo compro, pero para todo lo demás me parece que es un error de concepto. Vale, perfecto. Sí, es lo que perfecto, gracias. Normalización de la violencia. Pues igual, toda esta parte del consumo de pornografía lo que nos hace es que, por norma general, el porno que existe hoy en día es mucho más violento del que existía antes. Entonces, desde ahí, todo esto se va normalizando. El tema de la disfunción eréctil, igual, todo este tipo de consumo de pornografía lo que nos conlleva es que al final, como yo para necesitar el mismo estímulo voy a tener que consumir muchas más horas para llegar a un nivel de excitación, al final pasa que yo no voy a llegar muchas veces a ese nivel de excitación. Es decir, yo vengo de ahí, o sea, no te cuento algo y te cuento mi experiencia de cómo yo lo he vivido. No te cuestiono eso. No es para cuestionarme, no, sino simplemente que te digo también que es, y hay estudios que pasan y hay cosas que suceden con esto, que el consumo reiterado de esa estimulación que tú tienes con el consumo genera que al final tengas este tipo de problemáticas. No en todos los casos, pero sí mayoritariamente suele pasar. Con lo mismo, te puedo decir lo mismo, con la eyaculación precoz o la eyaculación retardada, que al final sucede lo mismo siempre. Gracias. Entonces, tanto una como otra suele suceder también por el consumo reiterado de pornografía, y se ve en adultos y se está viendo ahora mucho en el tema de adolescentes. Y el tema de erecciones débiles, que aún así, cuando a lo mejor tomáis medicamentos para poder tener ese tipo de testosterona o para conseguir el tipo de erección, el consumo reiterado de este tipo de actividad puede hacer que igualmente te vuelva a bajar otra vez ese tipo de acción en el cuerpo físico. ¿Vale? ¿Que puede ser o no? Bueno, yo te lo digo porque también lo he visto en ese sentido. Entonces, lo que ponen aquí, creo que mi masculinidad está vinculada a la erección, de la penetración, de eyacular y controlar y la dominación sobre la pareja, y eso es lo que me enseñó el porno, y sin eso creo que no valgo o sufro por ello. ¿Vale? Hay una parte que esto es lo que nos enseña también este tipo de conductas, ¿vale? Entonces, desde ahí hay que verlo también desde una parte, cómo nos afecta a nosotros, desde mi masculinidad, y cómo yo me relaciono en ese sentido conmigo mismo, con mi cuerpo y sobre todo con las parejas con las que vengo. Aquí os pongo lo que sería para mí la parte de la masculinidad normativa a nivel de sexualidad. Tengo que tener una erección, tengo que tener que penetrar, tengo que dominar y tengo que eyacular. Si esto no sucede, es como que no existe, como que hay algo dentro de mí, dentro de mi caja, como que no vale. Porque es lo que hemos visto antes, en el porno que te vende es esto. ¿Vale? Entonces, desde ahí es cuando tenemos que aprender a que el que yo no tenga una erección, y pueda o no penetrar en una relación, o pueda tener una eyaculación, no me implica que no tenga o no sea hombre o mi masculinidad sedentaria en ese sentido. Entonces, desde ahí es como que te venden que tienes para ser hombre tienes que tener estas partes y estos puntos dentro para tú poder relacionarte así. Y por eso pongo la foto de este hombre fuerte, aguerrido, musculado, ¿vale? Con donde todo esto es lo que nos encaja para poder ser esta parte de la masculinidad. Y con el tema de la erección hay una parte que tenemos que tener en cuenta, que no siempre que la erección hay algo que no se puede estimular, o sea, que no puedes controlar el tener una erección o no. Muchas veces tienes erecciones de manera por cambios de temperatura, matutinas, por bebidas químicas, puede ser café, o puede ser Red Bull, o por el estrés, o por estímulos táctiles, ¿vale? Puede ser la piel o lo que creamos. Y hay una parte donde realmente, cuando entramos en la relación, y aquí viene una parte también de la parte masculina, es la satisfacción y es la expectativa que tenemos con relación a la hora de tener una relación. La satisfacción viene dada por la realidad menos las expectativas. El que yo no pueda tener, como he dicho antes, en un momento dado,
una erección o no puede hacer un tipo de acción que sea normativa para tener una relación, no me implica que yo no pueda tener una conexión real con esa persona, ¿vale? Pero es que eso se vende. Lo que se vende por ahí es eso, es esa parte de que yo para poder tener una relación con una persona tengo que tener un tipo, tiene que dar una serie de pautas de tener una erección, de poder penetrar o de poder llegar al final del clímax, ¿vale? Sobre todo el masculino, en ese sentido. Entonces, al final consiste en recuperar mi conexión con mi cuerpo, pero con mi cuerpo desde un lugar en el cual yo me doy cuenta de que no lo que tengo aquí es lo principal. Mi órgano sexual más grande que tengo es la piel. Entonces, desde ahí es cuando tenemos que aprender a salirnos de estos roles y de estas situaciones, ¿vale? Para poder entender que eso se puede dar y estaría perfecto, o no se puede dar y estaría igualmente de perfecto. Porque desde ahí nos vamos a relacionar con la otra persona de persona a persona. No esperando yo tener una satisfacción o tener yo una expectativa en la cual, si eso no se cumple, yo no tengo una relación satisfactoria o yo no tengo que cumplir realmente desde ese lugar como hombre. Entonces, os quería invitar ahora a que cerréis un momento los ojos, todas las personas. No vamos a hacer nada raro, no os preocupéis. Que ha habido un par de miras, me perdona, no os asustéis. ¿Vale? Cerrad todos los ojos, por favor, si podéis, o si queréis, mejor dicho, si os apetece. Y quiero que con vuestras manos, con las yemas de los dedos, os empecéis a acariciar la cara. Pero de una manera suave, de una manera... También los que estéis en casa, también, los que los vean grabados, también. De una manera suave. Sin ningún tipo de pensamiento, sin ningún tipo de historias en la cabeza, simplemente centraros en lo que estéis haciendo. Que es como la yema de vuestros dedos pasa por vuestra cabeza, vuestra frente, por las orejas, por el cuello, y dejaros sentir eso que estáis sintiendo. No le pongáis juicio, no le pongáis palabras, simplemente dejaros sentir con todo esto. Tienen que ser movimientos suaves, armónicos, y simplemente observar cómo os sentís. Pues esta práctica podría ser una relación íntima con vuestra pareja. Ya me salen los ojos, por favor. Gracias. ¿Vale? Entonces, no sé cómo os habéis sentido, pero quiero que entendáis que esto que ha pasado ahora puede pasar en una relación sin tener que llegar a esto. ¿Vale? Sin tener que depender de esa parte. ¿Vale? Que no es una parte que se dependa de que si no existe eso. Es decir, hay muchas más formas de tener intimidad dentro de la pareja y con uno mismo. Aquí os propongo un ejercicio, no para hacer aquí, lógicamente. No os asustéis, por favor. ¿Vale? Que yo lo llamo el autotoque amoroso. Y es autotoque amoroso. Esto es lo que yo le digo que tienen que hacer a las personas, a los hombres que vienen a mi consulta con este tipo de problemas. ¿Qué es? Simplemente es aprender a hacer esto en tu cuerpo, pero sin llegar a la parte genital. Es decir, como que no existiese, como que esa parte no la tenemos, no existe. Y sé que es complicado, pero hacer este tipo de trabajo, es decir, no es rápido, no hay objeto de calcular ni de tener una erección, simplemente es conectar conmigo, conectar con mi cuerpo, conectar con mis emociones, conectar con mis sensaciones que estoy teniendo en ese momento. Y desde ese lugar empiezo a aprender a que una relación en intimidad conmigo mismo, que es con quien empieza, no empieza en la parte genital. Que es lo que siempre nos venden como que el hombre para tener que tener una intimidad tiene que ir a la parte genital, por norma general, en ese sentido. Entonces desde ahí es buscar un espacio seguro con la parte de tu cuerpo, y sobre todo ser consciente de la respiración, y puede surgir o no la respiración.
pero que no supere del 50 al 70% para no llegar a tener, ¿vale?, el clímax desde ese lugar. Y puede haber que puede o no que haya erección, no tiene nada que ver, ¿vale? Si hay mucha excitación, se para y se observa, ¿vale? Y desde ahí seguimos. Entonces es una práctica que lo que nos enseña, o lo que por lo menos a mí me ha enseñado durante este tiempo, cuando la he practicado y la practico en ese sentido, es aprender primero a conocer cómo es mi cuerpo y segundo, cómo es mi cuerpo a nivel de excitación. Cómo es mi cuerpo a nivel de lo que me puede gustar o no, y que a lo mejor antes no lo hacía porque me centraba solamente en una parte de mi cuerpo. Desde este lugar aprendo a relacionarme desde un lugar más diferente y para mí más sano en ese sentido. ¿Por qué? Porque no tengo una obligación de que haya algo que sea una erección, otro tipo de estimulación, sino que surge y puedo estar a gusto y en paz con lo que está sucediendo. Entonces, si bajamos la expectativa de lo que sucederá, bajaremos la frustración. Si no tenemos expectativa, disfrutaremos de lo que suceda. Y si tiene que suceder una cosa, bien. Y si tiene que suceder otra, estará igualmente bien. Igualmente perfecto. ¿Por qué? Porque no hay una norma de cómo tiene que ser una relación íntima, ¿vale? No hagamos que las cosas vayan a peor. Es decir, dejar el porno, hay gente que dice, no, pero es que me gusta y tal, pero el porno es malo. Bueno, no sé si es malo o no es malo, pero yo, para mí, hay una parte que sí que me ha hecho y me ha afectado durante mucho tiempo. Y al final me he dado cuenta que cuando yo estaba en esa parte, estaba en la parte exterior buscando un estímulo de fuera. Entonces, os invito a que si consumís, dejéis de consumir un tiempo, 3 meses, 6 meses, y veáis cómo os sentís con todo esto y cómo vuestro cuerpo puede cambiar esa reacción. Cómo reacciona vuestro cuerpo a ese cambio, a ese estímulo, ¿vale? Cambiar es importante, cambiar los hábitos, como decía antes, ¿no? De la comida, sobre todo cuando vamos a tener relaciones, el tener consumo de alcohol poco o muy poco alcohol. Ir con el estómago vacío, dormir bien, hacer ejercicio de fuerza y sobre todo vivir lo menos estresado posible, porque todo eso afecta a nivel físico en ese sentido, ¿vale? Importante, tener relaciones en momentos óptimos. No cuando hay estrés, no cuando hay cansancio, no cuando hay aburrimiento, no cuando hay... Es decir, todo eso puede influir a la hora de que podamos tener una relación más satisfactoria o menos. Y sobre todo, empecemos despacio. Porque nosotros, como hombres, vamos muy rápido. Y somos una montaña. Subimos, y luego subimos, bajamos. Y es súper rápido. Entonces, es importante darnos un tiempo. ¿Por qué? Porque si yo encima cuando he estado con este tipo de conductas anteriores de masturbación rápida, hay un recuerdo en el cuerpo. Yo le estoy enseñando a que cuando hay una excitación, llega esto. Y si yo lo he estado haciendo durante 20 años, pues al final el cuerpo, cuando tiene esa excitación, va a recordar lo que tiene y dirá, ah, vale, fenomenal, ¿ha pasado esto? Pues ahora tiene que llegar lo otro, ¿no? Entonces desde ahí, tener también en cuenta esto, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que aprender a parar. Es decir, si hay la excitación, puedo parar y seguir, ¿vale? Y seguir en la onda, en ese sentido. Pero no todo el mundo lo puede hacer, ¿vale? Por eso digo que no es ese punto, ¿no? Y, sobre todo, entendamos que todo lo que es el tema de la excitación es una energía. Y al final, si no aprendemos también a poder sublimar la energía que sucede cuando tenemos ese tipo de encuentros, sucede que al final podemos irnos muy rápido en ese sentido. Pero no por el mero hecho de estar más tiempo o menos tiempo, o porque sí, no, simplemente es entender cómo funciona el cuerpo, pero igual que la ira es una energía, y se puede canalizar hacia un lugar que te pueda dar movimiento para hacia un objetivo, aquí te pasa lo mismo. Es una energía sexual, es una energía sexual que te puede dar también, ¿vale? Que es algo que yo puedo mover por el cuerpo para que no esté solamente anclado en la parte... Tantra. Ahora sí, ahora. Entonces, para disfrutar de la complicidad y la conexión, podemos redefinir nuestra sexualidad solo o en pareja, porque parece que solamente es en pareja, ¿no? Y sobre todo desde el amor y la comprensión.
¿vale? Y la empatía con la otra persona y conmigo mismo, ¿vale? Y la compasión conmigo, desde donde lo hago. Y desde ahí implica también tener una pareja que esté comprometida con tu proceso, en este sentido. ¿Por qué? Porque también aquí en este sentido, con el síndrome de Klinefelter, por al final, si hay una persona con la que tú la acompañas o te está acompañando en tu camino y no entiende lo que te está pasando o no acepta lo que te pasa, es muy complicado también. Y puede generar mucha frustración y mucha inseguridad. Porque al final ya, de por sí habría, pues encima como que hay mucha más carga en todo este sentido, ¿no? Lo que decía el compañero, el Tantra, ¿no? Es que va más allá de la propia conexión física, ¿vale? Pues el Tantra no es, mucha gente entenderá con el Tantra como algo de tener posturas, no tiene nada que ver. Ahí en ese sentido, yo quiero que quien quiera que investigue, pero es una manera de aprender a estar en conexión y sobre todo de crecimiento personal, porque lo que hacemos es aprender a observarnos cómo estamos, cómo nos sentimos. Y desde el Tantra es una práctica, como otra cualquiera, que se puede aplicar para aprender a ver cómo estamos, cómo me siento, qué miedos tengo, qué inseguridades tengo con relación a cómo me está pasando en mi cuerpo, si tengo o no tengo un tipo de erección o lo que sea, ¿no? Y luego, bueno, pues hay una versión que os ponía la foto y que es ejercicios que yo siempre mando, que es importante cuando estás en pareja o no, cómo puedes empezar a tener conexión, como decíamos, ¿no? El tema del Tantra es la parte física, pero hay una parte que yo puedo hacer conexión conmigo mismo, con mi pareja, sin tocarme, solamente con mirarme a los ojos. Yo puedo hacer un ejercicio de 5 minutos de mirar a los ojos a mi pareja, sin hacer nada, sin tocarnos, y ver qué estoy sintiendo. Pero al mismo tiempo también lo puedo hacer conmigo mismo. Puedo cogerme un espejito, ponerme a unos 20 centímetros y empezar a ver cómo me siento cuando me estoy viendo. Si realmente hay una aceptación de lo que soy o no. Y la culminación de la felicidad es que el hombre esté dispuesto a ser como es. A que sea como él cree que tiene que ser, sin ningún tipo de tabús o sin ningún tipo de problema que pueda surgir por el mero hecho de que no cumple lo normativo. Simplemente es pues, que vea cómo él puede ser de la mejor manera de satisfacer o satisfacerse desde un lugar sano y seguro. Y ya para acabar, os quería poner esta parte que lo puse la otra vez en la charla, y es cómo aprender a gestionar los picos de energía sexual. Es decir, cuando hay un pico de mucha energía, y en este sentido nos cuesta saber cómo gestionar este tipo de energía en un momento dado, hay una serie de ejercicios que se pueden hacer. Sobre todo, pues uno es este, que es el Uddiyana Bandha, que es lo que ahora llaman hipopresivos, ¿vale? Y todo lo que sean ejercicios o posturas de yoga que sean verticales, para que la parte de la energía baje, porque cualquier sube baja, es así de fácil, ¿no? En ese sentido. Y luego, pues bueno, pues la postura de la guerrera humilde también, pues son posturas que facilitan todo el tema de sublimar la energía que se concentra constantemente aquí, desde ahí, ¿vale? Y luego, pues, ejercitar también la parte del suelo pélvico con los ejercicios de Kegel, que también puede ser importante y puede ser algo beneficioso para poder estimular o fortalecer todo este tipo de musculatura que tenemos el hombre también ahí y que es beneficioso para poder tener una relación más satisfactoria en este sentido. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Yo quería decir que para muchos padres aquí este tema no lo veis importante, pero yo como síndrome de Klinefelter os digo que es fundamental. Es decir, hay muchos de aquí que no podemos tener relaciones satisfactorias al 100% y que nos tenemos que apoyar en ciertos medicamentos para tenerlos, y el desmitificar todo lo que hay alrededor de la penetración, ¿vale? Que por desgracia es así, ¿vale? Nos hace ser mucho más naturales en el sexo. Entonces, lo sé porque he estado viendo las caras y los padres con niños pequeños ponéis caras como, joder, ¿qué es esto? ¿Vale? Pero la realidad es que es algo que toca, ¿vale? Que os toca más tarde o más temprano, y que más tarde o más temprano tendréis que hablar con vuestros hijos.
¿vale? Sobre todo los que están en etapa pubertad, es decir, en la preadolescencia o la adolescencia, ¿vale? Es un tema que toca, ¿vale? Porque muchos de nosotros no alcanzamos una erección de forma normal o de forma, sí, anormal, ¿vale? Y a lo mejor no sabe autosatisfacerse o no sabe si es normal lo que le está pasando, o puede a lo mejor derivar en una homosexualidad no porque verdaderamente lo quiera, sino porque no sabe qué le está pasando, ¿vale? Entonces, es muy importante que como padres sepáis esto, por lo que os podéis enfrentar el día de mañana, ¿vale? Entonces, esta charla es muy importante para todos nosotros y sobre todo para los padres, ¿vale? No al revés, ¿vale? Quería decir esto. Me hubiese gustado que hubieses tocado también el tema de la festividad y el placer, que también forma parte de los contactos sexuales, de la energía. ¿De la afectividad? Sí, no, si venía antes en la parte de lo que decía, en la parte de la conexión, de poder tener a los ojos... De que sepan que eso no solamente es penetración, no sé qué, sino más cosas que alimentan también el corazón y la relación. Sí, claro, eso es lo que está hablando. Lo ha dicho. Claro, no toca desde ahí lo practicaron. El que yo, por ejemplo, te haga el ejercicio, la práctica de acariciarte, es una práctica de cariño hacia ti mismo. Y al final, el que yo no esté centrado en tener o querer tener una penetración o que esté supeditado a que tenga que tener una erección o no, dice también que no estoy pensando en mí, también pienso en ti como pareja en ese sentido. Es decir, no pienso en que mi objetivo es penetrar o hacer esto para llegar a mi clímax y cuando acabo se acabó. No, consiste que es al revés. Consiste que desde mi autoconocimiento aprendo a conectarme con mi cuerpo y al mismo tiempo aprendo a conectarme con el tuyo desde un lugar sano, y si surge eso, pues que tenga que surgir. Pero sí que desde ahí, lógicamente, el tiempo que me daba tampoco era para extenderme, pero bueno, podríamos estar tocando, pero sí que... Y luego yo quería decir como último tema que para que lo digáis a vuestros hijos, hay mucho fantasma. Es decir, hay mucho que dice, no, joder, yo follo todos los días 3 veces. Una mierda, ¿no? Es decir, no, es verdad. Es decir, pero eso al final tiene una frustración porque dices, yo no soy capaz. ¿Vale? Entonces, cuando os enfrentéis, ¿vale? También centraros con vuestros hijos de decirles, no es la realidad, la gente y sobre todo los hombres son muy fantasmas, sobre todo el hombre. Bueno, sí, lógicamente. Y es que al final el tema de la educación sexual no es cuando tenga 14 años o tenga 15. Ahí ya vamos tarde. Porque la sexualidad es desde que nacemos. Somos seres sexuales desde que nacemos. Entonces, es ir evolutivamente entrando en ese tema y que no es un tema tabú. Y que sé, porque en la comida ha pasado, con gente que habla que sí, pues oye, pues yo es que no hablo con mi hijo, porque es que, claro, a mí nadie ha hablado conmigo sobre este tema. Y claro, yo ponerme a hablar con mi hijo de 12 años sobre el tema de sexualidad, wow, me acojono en ese sentido. Y a mí me ha pasado también en ese sentido, pero he aprendido a poder abrirme desde ese lugar y poder expresar, sobre todo yo lo digo siempre desde la experiencia que hayáis tenido vosotros. No tanto desde la teoría o desde la tal, decir, oye, ¿cómo ha sido mi experiencia? Y de ahí también podéis aportarle. Pero hay que empezar desde muy jovencitos, en ese sentido. Ella tenía una pregunta. Sí, a ver, como madre de chico SK de 14 años, lo sabemos desde hace 6 meses, diagnóstico de hace 6 meses, entonces, en defensa de lo que ha dicho Benjamín, de hablar con nuestros hijos, claro, como también todo esto tiene tanta parte psicológica, pues todo el tema del chico es tener alguna disfunción, yo digo, ¿cuándo realmente hablas con ellos de que si hay un problema, que te lo cuenten o se pueda actuar sobre ese problema? No le estás tú generando el problema diciéndole que puede tener un problema. Pero en todo caso no te lo va a contar, no se lo va a contar tu marido. Bueno, quiero decir, no. Bueno, o no, porque al final hay... No, Madre no lo no, Tú, pero a cualquier persona no puede porque persona. Nosotros nos han dicho que fomentemos desde infantil, Claro. hablar, generar esa conexión de que luego ellos te vengan. No, pero yo no estoy hablando de hablar de... O sea, no estoy hablando de hablar tema de sexo o sexualidad con nuestro hijo o que él hable, sino el decirle, oye, como tiene el síndrome de Klinefelter, esto lleva una serie de cosas, pues igual que llega un momento en que te tendrás que poner testosterona, tal, y decirle, oye, que lo mismo te está pasando cosas que tú crees que no son normales y esto a lo mejor puede ser por esto y que puede, porque a lo mejor eso mismo
Es que no sé si decirlo. Si decirle que puede tener un problema, puede generar el problema. La pregunta así más concretando es si tienes un problema con las elecciones, por ejemplo, no tienes una elección, es una pregunta, que sepas que eso puede ser con el puede empezar a comerse en la cabeza y decir, tenía que ser perfectamente normales y de repente ahora empiezo a preocuparme y resulta que no, empiezan a tenerla. Claro, ¿Eso es algo que es una entelequia nuestra, es algo que puede pasar? Pero que llevamos ahí pensándolo unos meses de cómo le decimos. ¿Qué años tiene? 14 ahora, los acaba de cumplir ahora. Porque hay problemas de erección y de eyaculación también. Sí, se habla. Quiero decir, como hay atrofia de... No en todos los casos, hay casos aquí que son toros, ¿vale? Pero... En general. Hay líquido seminal y hay... Sí, líquido seminal hay, líquido seminal no, sí hay. Sí, lo que no hay es espermatozoides en muchos casos, ¿vale? Pero el líquido seminal no viene del testículo, viene de la próstata, ¿vale? Entonces, aunque en el testículo... Mira, yo por ejemplo, yo no tengo testículos propios porque decidí estirpármelos y poner unas prótesis. Y yo tengo líquido seminal y eyaculo normal. Entonces, líquido seminal sí tienen. Lo que pasa es que hay algunos que tienen eyaculación precoz, que es a lo que tú te refieres, y otros que tienen disfunción eréctil, ¿vale? Pero eso se puede subsanar, ¿vale? Es decir, hay, lo explico esta mañana, Carlos Balmori, ¿vale? Es decir, hay un montón de medicamentos, yo me tomo, decías, una pastillita de Cialis, que es tadalafilo, y con eso funciona muy bien, ¿vale? Y si no te funciona, hay más cosas, ¿vale? Todo tiene solución, Pero gracias. en general suele dar el problema. Suele ganar. Y para responderles a ellos, al final yo creo que entiendo un poco ahí el... Si suelen, hay que A lo mejor yo no creo que es decirle, no, tienes un problema y puede ser que no lo tengas. Es simplemente que puede existir la posibilidad de hacer un momento dado, y si él lo tiene. Claro, lógicamente, como decían ellos, yo a mi hijo, y yo tengo un hijo de 15 años, y yo hablo con él, pero él conmigo no habla. No quiere decir que yo, porque ahora lo que hago, él va a venir a mí. Yo le puedo ofrecer un espacio seguro donde poder compartir. Entonces, es desde ahí donde tenemos que ir los padres. Es crear un espacio seguro para ti, para que me cuentes lo que tú quieras, cuando quieras y de la manera que tú quieras. Es decir, no obligarles a hablar conmigo. Y desde ahí yo, en un momento dado, le puedes contar, oye, mira, pues puede pasar que en un momento dado, o cómo te sientes, sobre todo es investigar de cómo él se siente, si quiere compartirlo contigo. Claro, yo no le sacaría el síndrome, ¿vale? Yo le diría, oye, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? Siéntete cómodo, ¿vale? Y ganándote su confianza, que pues, un día te lo digo. O si a lo mejor has visto algún tipo de vídeos explícitos y tal, oye, pues sí, pues mira, por ejemplo, han llegado, pues a lo mejor es que veo muchos, pues a lo mejor también puede ser por ahí una parte de la problemática, porque existe en ese sentido. Es decir, a mí me llamó el día la madre con una chica de 12 años que es adicta al porno. Es que eso es lo que iba a decir. Con 12 años, sí. Y yo oigo las noticias de que empiezan con 8 años de pornografía. No, con 8 años, a los 8 años les llega. No que ellos vean el porno con 8 años, sino que a lo mejor yo como padre veo porno, le dejo a mi hijo, mira, hijo, déjame que te comparto, toma el móvil, ¿vale? Y ellos, pues al final te saltan algo, un vídeo a ellos, pero no es que ellos lo vean. Pero sí que hay una estadística ya, como que un 50-60%, a partir de los 12 años empiezan a tener un consumo recurrente. ¿Vale? Entonces, claro, parece como que no existe, no, si mi hijo o mi hija no ve porno, vale, pues eso es lo que te dicen. Yo a mi hijo le he preguntado y me he dicho que no ve porno. Yo le creo, luego no pueden negar su respuesta, nunca. Entonces, yo lo que hago es, le cuento qué problemáticas puede tener con el tema del consumo de pornografía, lo que le puede derivar, y desde ahí le genero un espacio seguro donde me pueda contar si le apetece o no. Pues a lo mejor yo como su padre, aunque me dedique a lo que me dedique, pues soy su padre. O sea, lo primero que soy su padre. Entonces desde ahí le puede generar un momento, una tensión o una vergüenza que, pues, bueno, pues está bien. ¿Vale? Pero sí, siempre dejarles ese espacio. Tú sabes que una fotografía de Benji con 16 y a mí me preguntaste, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Yo hablo con Marco, mi hijo habla conmigo. Y Marco le preguntó al endocrino, esto es gracioso, y dice, ¿cómo tengo el pene? Y dice, ¿estás viendo porno? Y dice, bueno, vamos a ver. Dice, pues estás viendo porno, quítate todo. Dice, porque lo tienes estupendo. Pero vamos, si te comparas con eso, va un poquito más, pero vamos, que lo tienes muy bien. Ya está. Te dice, ¿te he solucionado la pregunta? Y dice, pues va a ser que sí. Y digo, bueno, pues ya está. Y dice, no, lleva un poco por ahí, por el tema de... Yo, mi hijo, hace poco, pues en el cole, algún niño diría que por el tema del porno.
Y cuando salimos, montamos en el coche y me dice, papá, ¿qué es el porno? Tiene 10 años, ¿qué le explico yo ahora? Lo que le dice, mira, ¿tú ves la película de Superman? Digo, a que Superman no puede volar. Digo, pues si quieres saber porno, vas a ver cosas que no son reales. Digo, eso no es la realidad de una relación de pareja. Digo, entonces no tienes que ver porno por eso, porque no, lo que ves no es real. Digo, Superman y Batman existen. Digo, pues eso tampoco existe. Fue lo que se me ocurrió. Lo quería un poco compartir, pues si os surge algo parecido, porque te pilla en el momento y claro, tú no estás preparado a decir, ¿qué le contesto de ahora? Pero salí por ahí porque yo creo que el porno es, no sé, ¿qué es eso? La gente empieza a relacionarse con eso y al final esa locura de querer, de ese sometimiento, ¿no? Que hay. ¿De qué? Es sometimiento a las relaciones y tal. Aprenden los niños eso y... También hay que tener cuidado con que no es verdad, porque aunque ciertos vídeos no son verdad, muchos sí son de verdad. Al que no sea verdad no quiere decir que no sean de verdad lo que se está viendo ahí, y el tema de la sumisión, el tema de la dominación con la mujer, y cogen también ese rol y ese patrón, ¿vale? Porque el chico lo está cogiendo como rol de dominación, pero la mujer está entrando ahora a ver porno y está cogiendo el rol de sumisa. Entonces también desde ahí, y muchas veces queremos dar una explicación al hijo muy compleja. Cuando él nada más que te ha dicho, ¿qué es el porno? Pero claro, en tu cabeza es, ¿cómo le explico ya a mi hijo cómo no sé qué? Hago un máster en la cabeza, ¿sabes? Que a lo mejor también está bien darte un tiempo, darte un espacio para ver qué realmente, y sobre todo hacerle la pregunta. ¿Y dónde has escuchado tú el porno? ¿Y por qué lo quieres saber? ¿Qué te interesa? Es decir, realmente ver cuál es su inquietud con el porno. Porque si no, al final, se puede poner un vídeo ahora mismo que yo otro día sobre eso. Le preguntaba una hija a su madre, oye, ¿y qué es ser virgen? Y bueno, y le conté una película, la mujer ya, no, pero es que tu padre, luego al final, es que tu padre duró muy poco, y ya no me diciendo, pero te pregunto qué es ser virgen, ¿no? Es decir, nos enrocamos en querer dar una explicación desde el adulto, cuando es decir, ¿por qué quieres saberlo? ¿Qué te inquieta? ¿Dónde has escuchado? Y también por trasladarle a ellos esa pregunta y desde ahí a lo mejor imagino por saberlo. Bueno, yo tengo me pusieron en el colegio un anuncio de un niño que pregunta, una niña pregunta a su madre, mamá, ¿qué es virgen? Y la madre se apura y dice, ¿qué voy a explicar? Y empieza a contarle de todo. Y la niña dice, ah, sí, virgen extra, el aceite. A veces nosotros sabíamos más de lo que toca, o sea que también... Pero porque no sabemos muy bien hasta dónde llegar. Es decir, no tenemos un filtro para cortar. Claro. Y entonces nos dijeron, sobre todo, muchas veces, o sea, estuvimos a varios cursos de esto, y entonces nos han dicho un poco que hay que, o sea, buscar el momento del que hablar, que les emocione, y luego, sobre todo, preguntarles qué saben y qué quieren saber. Y a partir de ahí nosotros empezar un poco a hablar. Y eso es muy pequeños, o sea, desde pequeños para generarles ese vínculo, ¿no? Y que ellos puedan recurrir a ti cuando lo necesiten. Y normalizar esto, que es la sexualidad. Pues sexualidad no es tener relaciones, es mucho más, como dice el convenio. La sexualidad implica cariño. Pero que como la luz tiene a los realizados, yo le digo que no le quitada ni tanta importancia ni menor importancia. En ese sentido, sí estoy muy de acuerdo contigo en tu experiencia, que a mí me ha parecido increíble, la verdad, sobre la evolución del porno, sin lugar a dudas, ¿no? El erotismo, la cuestión, se cago o no se cago, no es igual. En ese sentido, yo me he recibido en dosis pequeñas a través de la relación con mis amistades y mis amigos. Es verdad, a mí no me da por meterme en la web o lo que sea, cada uno cuesta la vida lo que quiere, pero para entender porque va más rápido. Tampoco soy mejor, no me gusta conocer. Pero dicho eso, en ese sentido, yo sí que, incluso sobre mí mismo, no sé si es tal, discuto importante, ¿sabes? Si tienes un problema endocrino, que yo lo digo mucho a Mateo, yo te digo, oye, está pendiente de lo endocrino. O preguntaba antes acá de oye, si Mateo también no tiene la testosterona baja, cada año como tío, porque si en la mitad del semestre se baja y tal, yo creo que voy un poco por ahí, ¿no? Y lo voy a por añadir. En general, pues lo digo, se van a aportar eso, ¿no? Es verdad que ver la tele a las 4 de la tarde, el testimonio a mí también me vale. Gracias. Muy bien, pues ahora pasamos al café. ¿Vale?
Gracias.